Bueno amigos, Corrales Sevilla, me encuentro aquí una vez más para mostrarles lo que es por la parte de atrás de este maravilloso pueblo. Así que voy a estar haciendo un pequeño recorrido por este lugar a ver qué les ha parecido y también probando ahí una nueva cámara que es la GoPro. Así que vamos a ver qué tal va, vamos a ver cómo sale este video, pero lo importante es mostrarle este pueblo maravilloso justamente por la parte de atrás del pueblo. Así que acompáñenme a este bonito recorrido, vamos. Y bueno, arrancamos a ver qué nos podemos encontrar por aquí. Vamos caminando aquí por una de las calles principales de lo que es en la parte de atrás de este pueblo. Así que vamos caminando por aquí. Vean por allá, desde allá, qué pedazo de paisaje allá. La verdad que qué chulada. Hay una reja por ahí. Seguimos viendo aquí. Está la bonita casa también. Una fachada más nueva. Pero vamos a ver más adelante. A ver qué nos podemos encontrar en este pueblo. Vean qué bonita esta casa también. Está muy bonita. Ese colorcito amarillo. Muy grande, la verdad. Se ve que tiene todas las extras completas. Vamos a seguir caminando un poco por aquí. Solo vean ese paisaje allá, exagerado, bonito se ve, qué bonito, gente. Están los cerros, la piedra, hay unas antenas ahí de telefonía y ya para el otro lado ya está lo que es la plantación de olivos. Miren qué bonito, aquí están las escaleras y pueden subir por acá, vean, por este lado, qué bonito. Bueno, y seguimos por este pueblo escondido por aquí, desde esta ciudad de Sevilla. Este pueblo está prácticamente entre las dos ciudades. Está entre Málaga y Sevilla, pero pertenece realmente a Sevilla. Este pueblito, como antes habíamos mencionado, le pusieron el nombre de Villa en los años 1802. Y si contamos desde ese año hasta la fecha, a este año 2026, son más o menos 224 años de antigüedad, imagínate. Así que bastante, ¿eh? En la fachada, qué bonito, espectacular. Le da ese toque antiguo, eso bonito, colonial, que lo puedes... Hay que hacer el paso ahí, señores. Eso es lo bonito que puedes encontrar en estos pueblos de España, señores. Muy bonito. Vamos a seguir caminando por acá en una de las calles y pasajes bueno, son calles de este pueblo. Vamos a ver ahí, qué bonito el pequeño balconcito, romántico, vean la ventana también, qué bonito. Estaba hablando también con otra persona referente a los cables de electricidad. Por lo menos aquí, como pueden ver, los cables están bien ordenaditos, bien en su lugar. Pero en Latinoamérica los cables es una sola regazón que le ponen. Que por lo menos ahí los ponen bien ordenaditos los cables, sin problema. Seguir caminando por aquí, a ver qué nos podemos encontrar. A ver qué más nos muestra este pueblito. Por aquí hay otros escalones ahí. Ahí está un andamio. Está en reparación la parte de arriba. Ahí está, ahí lo podemos ver, lo están reparando. Por eso el andamio ahí. Y por acá, vamos a ver. Desfilo por este lado. Qué pedazo de casa esa, La verdad que la construcción de las casas se parece bastante a las de Latinoamérica. Y como esa que podemos ver ahí, fantástica. Para allá continúa el pueblo, vamos a seguir. Otro sea el paso ahí, señores conductores. Un espejo de ayuda para ver si viene alguien, el otro carro por ahí. Sigo por este lado, que ya venimos de allá. No está la fachada. Estamos viendo por aquí. Cielos a este lado.
a salir en la parte de atrás del ayuntamiento. Claro. Vean esta casa. 2 balconcitos. El diseño bien pintadito, bien renovado. Qué lindo. Qué chulada, gente. Vamos a ir aquí. Ahí está, vean por allá. Qué bonito. Bueno, dejen ahí en la caja de comentarios a ver qué les parece estos pueblos de aquí de España. Llenen ahí la caja de comentarios, explótenla. A ver, salida de vehículos y dice programa de fomento de empleo agrario 2025, Los Corrales. Dice el ayuntamiento por la parte de atrás, sí. Vamos a ver por aquí y vean este hermoso arco que ya lo habíamos mostrado también. Y vamos a llegar justamente, aquí hemos llegado a la mera plaza. Hemos llegado a la mera plaza central. Ahí está, este es ya el ayuntamiento aquí de frente. Ahí lo tenemos ahí con la bandera. También esto sí no puede faltar en todas las calles por aquí, los arbolitos de limón. Ahí lo podemos ver. También hay unos que es como de, parece como que fuera de, como de toronja o naranja así ácida, ¿no? Y por ahí está la iglesia. La iglesia se llama Apóstol Santiago. Así que bueno, por ahí va más negocios. Esta también creo que, bueno, por ahí está, esta es la estación de policía. Está el carro de la policía. Por ahí está una campanita, reloj. Estoy justamente al medio aquí de esta plaza. Bueno, seguimos por aquí caminando. Señores por aquí trabajando, sacando una cama ahí. No sé si la llevan a reparar o viene de reparación. Más negocios por allá, otro bar. Por aquí hay un banco también, por otro lado. Así que bien ordenadito, lo que me gusta. Y otra de las cosas más importantes y 100% que lo puedo resaltar en este pueblo, es muy limpio, muy limpio, la verdad. La verdad que súper limpio. No hay basura tirada aquí en este lugar. Así que vamos a seguir caminando por aquí. A ver qué más nos podemos encontrar. Damos vuelta. Banco. Ese banco. Ahí están, cajeros. Ahí podemos ver donde la gente puede meter o sacar su dinero. Así que, bueno, por allá hay otra calle también. Y bueno, todavía hay personas que tienen la bandera de la comunidad de Andalucía. No sé si por aquel lado pues no hemos ido. Voy a ver si voy por allá para mostrarles un poco. Así que vamos a seguir por ahí. Panadería Ayala Salas, año 2001. Cabe recalcar que en este pueblo resaltan bastante el color blanco en las casas. Por ejemplo, esta que dice 8A ahí, esa es una casa completa, pero adentro es grande. También esta sería otra casa. Y bueno, y así sucesivamente. Este otro lado, vamos a ver. Seguido. Ahí está. Solo vean la calle. Bien limpita, Silencio total. No hay muchas personas en la calle. A trabajar, vemos ahí. Sí. Años. Sí. Aquí no había nada, nunca. Nada. Aquí en el pueblo no. Pero tú naciste aquí o... Sí, yo nací aquí. Porque este pueblo, bueno, según los datos que yo obtuve, desde 1802
nació. O ¿sí o no? Más o menos, 1802. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años me echa? ¿Cuántos años? Yo creo que tendrás unos 75. 75. ¿Y los Sí. otros quién se lo ha hecho? ¿Cuántos años tienes? Te metí unos 85 85. años. Te quité, dame la mano porque te quité 10. Sí. Te quité 10 años, Yo ¿no? soy muy viejo. 85, mira. A 85 voy. Pero tenés fuerza todavía. Ya. Pero ¿qué puedes contar de este pueblo? ¿Qué anécdotas hay? Hombre, aquí qué- mucha hambre aquellos años. ¿Sí? Ok. Mucha hambre. ¿Sí? ¿Y por qué mucha hambre? No había dinero. Ok. Le digo. Sí. Pero hasta la fecha todavía no... A ver, no hay trabajo, ¿no? Aquí, ¿no? Es muy complicado, muy difícil. Hombre, aquí había trabajé yo en la aceituna. Ya. Pero después, nada. Aquellos años que se cegaba con la jo, Sí. trigo, la cebada. Sí. Ah, bueno. Pero te vas a hartar de coger casa mañana. Casa mañana era sábado, ¿no? Sí, porque oye... Vas a ver caballo y eso. Es una celebración grande, ¿no? Sí, Que es de sí. eso es de la Virgen De buen suceso. Buen Suceso, exactamente. De la Virgen Buen Suceso. Bueno, aquí vemos en esta calle, Pero no pasan por esta calle, ¿no? Pasan, aquí no. pasan por allá. ese pasa para abajo, por la plaza para allá. Ah, ok. Ya. Y va allí a la sierra que ella va. Mm. Sí, a la fuente de Parto. Ah, bueno, excelente. Con nada de Mm. 85 voy. 85 años. Nací y por poco me muero. Tienes historia, ¿no? Tienes mucho que contar. Si yo te contara. Sí, seguro. Ay, adiós yo. Si yo te contara, no veas. Sí. Pero este pueblo es muy bonito, la verdad. Me gustó, lo he recorrido un poco, no es muy grande, pero... Ahora es más grande, Sí, Este pueblo, esta calle, de allí para abajo, una de esos que hay, hasta allí era la calle, y esta llega hasta allá arriba. era más pequeño entonces el Sí, pueblo. ese era. Ah, ya. Hay como 4.000 personas, ¿no? Ahora, esta fecha. Aquí había hasta 6.000, Ah, ya. este pueblo, ahora yo no sé lo que habrá. Lo que sí he visto que hay bastantes personas mayores, sí. Hombre, Bastantes. ya me quedé, ya me quedé. Bastantes personas mayores he visto. ¿No? ¡Ay! ¿Dónde anda, Miguel? Dile, hola. ¿Que venimos del campo? Y le vengo del campo, que echa un ratito. Anda. Hola. ¿De cuál es tuna? ¿Viene de cuál es tunilla? Mi palo. Escucha que... Para la candela. Hoy me van a coger a mí las pullas mías. Vamos a ver. ¿Quién me las coge todas? Vamos a ver. ¿Eh? A ver ¿Quién me cómo las coge? escapa. Bueno, lo que haga hay que... Algo la vi. Pues sí, hombre, sí. Muchos años. Está bonito lo ver. Es un momento. Usted me lo... Ahí. Mi hijo, escúchame, mi hijo está en León. León, en Francia. No, aquí en España. Ah, en León. Ah, ok, en España, ok. ¿Sí? Y ese, pues me lo dejó a mí. Ah, ya. León. ¿León por dónde queda? Ahí yendo para el norte, Sí. ¿sí? Pegado, para allá está. Yo estuve, cuando nuevo, estuve pegado a Asturias, cortando madera. Aquellos años. Sí. No hace tiempo. Es, Pues sí. es perro, ¿no? Perro, macho. Perro es macho. Pues sí, hombre, sí. Sí, qué bonito poder hablar un poco con un local de aquí, ¿verdad? Sí. Pues imagínate, tú naciste aquí. Bueno, Wow. Excelente. un poco ¿En qué año naciste? en 1941. 1941, wow. 1941. Cuando más hambre había. Sí. ¿Y cómo sobreviviste? ¿Cómo hicieron tus padres para...? Mi padre iba a trabajar, nada, iba a llevar retamas de esas
Sí. para horno y eso pan comemos. Wow. Aquellos años. Mi padre murió con un nuevo. Mi padre estuvo en la guerra 3 años. ¿En cuál guerra? ¿En España? Ah, sí, hubo guerra. Sí. Sí. 3 años se tiró. Ya. Y yo estuve, desde la mile en Algeciras, ahí, Sí. en el Peñón Gibraltar. Ahí la bati. Sí. Hombre, Ujú. ahí. Estuvimos haciendo el campamento en Córdoba. Ya. Allí me llevaron ahí. Mm. Ah, qué bonito. Nosotros vemos pues mucho algodón ahí. Ya. Ay, aceituna. Ahora hay estas plantaciones aquí pura, nomás de olivos y todo eso. Está lleno. Ya no, ya aquí hay muchos olivos viejos, lo tendrán que arrancar. Sí. Muchos olivos viejos. Mm. Hay muchos pechos, mucho de todo. Mm. Ahora esto tiene unos cerros muy bonitos, ¿Un qué? muchas montañas. Sí, sí, eso me, Esto tiene mucho me verde, ha por ahí, gustado por muchísimo aquí. de este lugar. Por Que ahí, hay bastante cerro y todo eso. Le mucho llama cerro. bastante la atención. Y los ventiladores, eso, no sé cómo le llaman a ustedes. Ventiladores. Ventiladores, ¿no? Sí. De Hay esa mucho. energía eólica. Sí. Mm. Hay muchos ventiladores. Hay aquí muchos puestos ventiladores. Ahí arriba. Sí, abundan. Me cago en 10. Mm. Con nada, hombre. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Antonio. Antonio. El Yo mero me llamo Antonio. Antonio María por mi abuelo. Antonio María. ¿Y tu Antonio. apellido? Antonio Macías Durán. Durán, los mismos apellidos tenemos en Centroamérica. ¿Eh? Lo mismo. Y tú sabes que Cristóbal Colón llegó allá, pues. Hombre. Él fue el que conquistó allá. La Pero tenemos los mismos. Cuando la guerra. Sí, mi apellido, por ejemplo, es Pineda, vaya. Pineda. Hay Pineda aquí en España, ¿no? Seguro. Hombre, claro. Ya viste, bueno. Sí, de todo. Ahí está. Bueno, gente, ahí estaba don Antonio. Según lo que me habían comentado, son como 3 personas longevas de este pueblo y él es una de esas personas. Imagínate, tantos años de existir, ¿no? De vivir en este pueblo y cuántas anécdotas, cuánta historia no tendrá pues don Antonio, ¿verdad? Ese señor muy amable y la verdad que yo le di la mano y muy fuerte, ¿eh? Bueno, así que vamos a ir por ahí a ver qué nos podemos encontrar. Son como unas pequeñas lomas, ¿eh? Unas lomitas. Y vamos a subir. A ver. A ver qué pasa por aquí. Y por allá continúan los cerros también. Esta es una calle. Y vamos por allá. Una torre. Bueno, seguimos por aquí. Caminando, conociendo este lugar. A mis espaldas, el pueblo, los corrales. Vamos a subir aquí. Ah, qué chulo. Muy bonito, la verdad. Vean. Sí, está bonito. Y el sol allá. Está con todos los poderes el sol. Qué pedazo de paisaje, ¿eh? Ahí está. No sé si lo logran apreciar ahí. A ver, no le molesta el sol. Y ese es como... parece una casota, ¿eh? Bueno, ahí está. Creación de Dios. Bonito. Este pueblito colorido. Ahí podemos ver más cerros por allá. Por aquí sigue el pueblo por este lado. Y por acá los cerros. Ahí estaba grabando recién. Y bueno, decidí y subí por acá. Continúo. Vamos a ver. Aquí estábamos. Vamos a esta aventura, gente. Acompáñenme. Acompáñenme porque la verdad que
a ver, qué tiempo no andaba por como un lugar así, una montañita, un cerro. Recordemos que en Suecia no es muy diferente. Hay este tipo de montaña, pero bosque. Lo que encontramos son pinos y con diferencia de este lugar, plantación de olivo. Vean, hay un olivo. Hay una gran diferencia, ¿no? Así que vamos. Esta es la parte más alta aquí de este cerro. ¡Wow! Exagerado, gente. ¡Wow! Miren. Dígame si sí o no. Qué bonito, ¡Wow! Qué lindo este paisaje. Qué hermoso. Y presenciarlo aquí con los ojos, en vivo y en directo, espectacular. Mi misión, tal vez, no en este video, gente, pero en otro video, mi misión es ir ahí, a los ventiladores. Los ventiladores, mi misión es llegar ahí. Y vean esa nube ahí, tenebrosa. Mi misión es llegar ahí, vuelvo y repito. De verlos de cerca. Me estaba diciendo un local que sí podría llegar, podría estar ahí cerquita de los ventiladores. Así que de repente va a ser en otro video, ¿verdad? Que les presente estando cerca de esos ventiladores. Y hay bastante. Todo esto aquí está lleno de esos ventiladores. Y bueno, al fondo, allá podemos ver, al fondo allá se encuentra el pueblo Martín de las Jaras. Allá podemos ver, allá se encuentra el pueblo aledaño a este otro pueblo de aquí. Y vean aquí mejor, espectacular. Se ve el pueblo de los Corrales. Qué bonito, un pueblo muy tranquilo, la verdad que me ha gustado, ¿no? Cada callecita, cada rinconcito que tiene este lugar. Su gente también bien hospitalaria, bien buena onda, ¿verdad? Vean este pedazo de atardecer. Qué chulada, gente. Wow, es espectacular. Qué bonito. Bueno, gente, ese es mi objetivo principal. Poderle mostrar y que tú y yo seamos testigos de esta creación de Dios, esto bonito que podemos encontrar, ¿verdad? A ver, estoy en este lugar, sabemos que cada país tiene sus lugares bonitos, pero bueno, este lugar no se queda atrás. Pueblo muy pintoresco, como vuelvo, repito, está con personas muy amables, muy hospitalarias, y eso es lo que me ha gustado. Gente, vean lo que me acabo de encontrar a mis espaldas, parece realmente de película. Vean, o sea, exagerado, un paraíso, realmente algo espectacular. Estas imágenes, a ver, ven, ahí está. Allá podemos ver la cancha de fútbol. Está corriendo viento, a ver cómo sale, ¿verdad? Esperemos que se pueda escuchar bien. Y bueno, vean esto que está aquí. Realmente qué romántico, para venir aquí con el amor de tu vida, sentarse y ver estas espectaculares vistas que solo lo puedes encontrar en este lugar. Ven esta roca ahí. Vamos a chequearla por allá, no hay peligro. Subimos, aquí estamos, vamos a mostrar por allá. Vean qué bonito, tremendo barranco, sí. Yo creo que por allá pasa algún riachuelo, sí, justamente por ahí abajo. Y al fondo allá está la cancha de fútbol de este pueblo. Qué bonito se ve. Así que podemos ver un partido gratis desde acá, realmente en palco. No necesitamos pagar. Desde aquí miramos un espectacular juego deportivo.
Bueno, gente, y en este recorrido no ando solo. Ya podemos ver a mis espaldas se encuentra mi adorada esposa. Vamos a acercarme por allá a ver qué me cuenta. Ella también, si pueden ver, anda con su trípode y su teléfono ahí haciendo contenido. ¿Qué tal, amor? ¿Cómo estás? Hola, hola. Aquí estamos también haciendo contenido con mi esposo, ya que yo también me he dedicado a las redes, pero solo en Facebook y TikTok, nada más. Ok, y a mí me gustaría que dieras tus cuentas, ¿verdad? De las redes sociales, ¿verdad? Para que las personas pues te busquen. Sí, en Facebook salgo como Digna Pérez y en TikTok igual manera, Digna Pérez. Yo estoy mostrando un poco de mi vida diario, cocina, lo que soy yo, estoy mostrando. Ah, bueno, qué bueno, excelente. ¿Y qué te pareció el paisaje atrás, amor? No, Excelente, está ¿va? hermoso. Sí, hermosísimo. La verdad que yo le comentaba a él que aquí transmite paz, tranquilidad, es algo muy bonito, muy hermoso. Sí. Tenía años de no vivir esta experiencia. Sí, claro. Claro, sí, gente. Recordemos que en Suecia pues hay este tipo de montañitas así, pero en vez de olivos hay pinos, ¿verdad? Entonces es una experiencia, bueno, yo lo he vivido antes cuando estaba en mi país, pero aquí que tiempos no lo veía realmente, ¿verdad? Hace años no vivía esta maravillosa experiencia, ¿verdad? Así que, amor, saluda. Bueno, saludos y vayan a seguirme a Facebook como Digna Pérez y a TikTok Digna Pérez. Salgo con la banderita de Suecia. Saludos a todos los seguidores de Catracho Nórdico también. Saludos a todos los seguidores de Catracho Nórdico y no olviden darle me gusta, comentar, que eso también a nosotros nos ayuda bastante para que así el video llegue a más personas. Saludos y bendiciones. Algo muy importante es suscribirse también al canal, que eso me ayuda un montón para seguirles mostrando estos bonitos lugares de el mundo prácticamente, ¿verdad? Pues ahora no somos tan nórdicos, ahora andamos por aquí mostrándole estas maravillosas sierras que tiene esta ciudad de Sevilla aquí en España, gente. Ahí están las imágenes, vean, disfrútenlas. Bueno, gente, vivieron la experiencia conmigo. Cuéntenme ahí en la caja de comentarios, dejen su mensajito, ¿verdad? Su mensajito ahí positivo, a ver qué les pareció realmente esos maravillosos paisajes de este lugar. Y cuéntenme también si ustedes se atreverían a venir a vivir a estos maravillosos pueblos de aquí de España. Así que llénenme ahí en la caja de comentarios. También no se olviden de suscribirse a mi canal, también darle me gusta y también darle a la campanita de notificaciones, porque con eso ustedes me ayudarán un montón, gente. Así que gracias y saludos. Bueno, ahí está, no voy solo, todavía anda la jefa. ¿Qué tal te pareció? ¿Viviste la experiencia con esos maravillosos paisajes? Claro que sí, viví esta linda experiencia, este solcito por supuesto, que lo amo tanto el sol. ¿Te gustaría vivir aquí o qué? A ver, es bonito este lugar. Con sinceridad. A ver, el lugar es bonito, pero para hacer una vida acá, es un pueblo muy pequeño y para ir de compra hay que salir hasta Sevilla, a la capital. Entonces como que muy complicado, hay muchas cosas que no se encuentran en este pueblo. Entonces yo pienso que para venir de vacaciones, estar unos meses, sí, pero vivir, como que no. Yo tengo un video en mi canal, ¿verdad? Donde hablo acerca del transporte en Suecia. La verdad, allá en Suecia, yo dije, no se necesita automóvil para poder moverse. ¿Por qué? Porque las rutas de transporte, ya sea del metro, del tren y los autobuses, pueden ir hasta los pueblos. Aquí es más diferente. Aquí realmente en estos pueblos no hay transporte público. La mayoría de personas se mueven en sus autos personales. Y es todo lo contrario de Estocolmo, gente. Así que tomar nota si no lo sabían. Bueno, gente, ya a esta hora de la noche, bueno, noche, entre comillas, porque está claro todavía. Ya en la plaza central aquí, justamente del pueblo, ya se vienen personas ahí a estar en este lugar, personas mayores, como pueden ver a mis espaldas. Se vienen a sentar ahí, estar platicando, ¿no? Recordando, no sé, anécdotas de sus tiempos, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir caminando aquí por el lugar. Vamos a irlos por otra calle, por otro lugar, vamos a ver si los aquí.
Y vean qué espectacular. Y vean qué espectacular aquí. Ven, ahí está. Qué chulada, gente, vean. Wow, con ese atardecer muy bonito. Qué chulo, ¿eh? En las casas ahí, bonito. Hace un contraste espectacular. Muy tranquilo. Autos estacionados a las orillas de la calle. Y bueno, muy bonito. Que me viene ya, como les dije, por otra calle. Alguna que otra maquinita ahí bonita. Por ejemplo, esa está, una camionetota ahí, Toyota, chulada, familiar. Ahí está. Esa, yo creo que fue como una construcción ahí, a ver, en su tiempo. Vamos a ver qué hay por ahí. Vamos a ver. Bueno, no sé, porque le ve la cámara, no sé si se verá, no sé qué es lo que hay. Pero bueno, ahí ustedes tal vez pudieron apreciar algo. Aquí una construcción. ¿Sí? Tienes con sus pilares ahí de hierro, sus andamios. Es nueva ahí, seguramente una casa van a construir. Pero también hay. Ahí está el aviso de construcción. Bueno, si estaba escuchando, era como una motosierra, no sé qué estarán cortando ahí, pero está dentro de una casa. Así que, bueno, seguimos por acá, la verdad. Muy bonito. Ahí las personas conversando con este pedazo de atardecer allá a mis espaldas. Muy bonito, la verdad, exagerado. Vean qué chulada. Qué chulada. Está haciendo una temperatura bastante agradable. Ahorita hay como unos 15 grados. Las personas andan con chaqueta, con buzo. Y bueno, me quedan viendo a mí porque yo ando así, ¿verdad? Andaba hasta con los lentes, hasta ahorita me los quité. Se me había olvidado, pero ya no hay sol, ¿no? Así que me quedaban viendo porque, bueno, vean, ahí está, ando en chores. Ahí, y mi camisa así, normal. Y me quedan viendo. Claro, para ellos frío, ellos no, a ver, 13, 14, 15 grados. Realmente ellos sienten bastante el frío. Yo la verdad no lo siento, ¿no? La verdad que no, ya uno está acostumbrado, la verdad que en Estocolmo 13, 14, 15 grados. En Estocolmo está bien, una temperatura buena, ¿no? Así que ahí está, podemos ver. Aquí hay más que han destruido ahí, seguro van a construir ahí después. Hola. Yo. Pues ahí está. Están los señores, por ejemplo, que están ahí en mi espalda. Andan su suéter, su buzo. Van con frío. Bueno, seguimos. ¿Está? ¿Qué? ¿Se vende? ¿Se vende este terreno? ¿O qué? ¿Ah? Se vende, está el número. Si hay alguien interesado, ¿eh? Seguimos por aquí recorriendo. Ahí está. Recorriendo este hermoso pueblo de Los Corrales, gente. Como avanzando. Y esta es la parte. Y esta es la parte de atrás de este pueblo realmente. Lo que yo le dije. Voy a mostrarle todo lo que es la parte de atrás. Así que ya en el otro video. Así que en uno de mis videos, vayan a los videos anteriores. Ahí van a ver lo que le mostré, lo que es la calle principal del pueblo, el comercio,
donde están las tiendas, supermercados y todo eso. Así que los invito, váyanse a los videos anteriores y ahí van a ver lo que yo les mostré de la calle principal, Avenida Andalucía, que se llama, donde están ahí, todo el comercio está aglomerado ahí, están las rotondas, la calle principal, hay más tráfico también. Así que esta parte de atrás de aquí del pueblo no mucho. Quiero mostrarles esto. Vean qué espectacular, gente. Miren qué bonito se ve. Qué bonito ese atardecer. Así que, familia, si nunca les han regalado algo, yo les regalo este hermoso atardecer. Para ustedes, mis seguidores, todos los que están viendo este video, les regalo estas maravillosas imágenes de este bonito atardecer desde aquí, desde este pueblo muy bonito, Los Corrales, desde la comunidad autónoma de Andalucía, en la ciudad de Sevilla, gente. Qué bonito. Ahí está. Hay un gato blanco, Vamos a ver. Un gatito blanco. Entonces es de buena suerte eso, cuando uno se encuentra un gatito blanco. A ver, vamos a ver. Ahí está, Dicen que encontrarse un gato negro, dicen que es de mala suerte. Entonces si yo me encuentro un gato blanco es de buena suerte, ¿no? ¿Sí o no? Tiene que ser, ¿no? Así. Bueno, no sé la verdad. Y bueno, aquí está. Esta era una fábrica donde procesaban los olivos para hacer el aceite. Esta es una fábrica antigua, ¿no? Yo creo, me dijo, según un local, me dijo que tenía más de 100 años esto. Pero vean la forma que lo habían construido, Vean, ahí está. Con tejas antiguas, madera. Bueno, no madera, eran como pedazos de palo ahí, que los habían puesto como vigas. Y ahí está, bueno, yo no voy a poder ver, pero ahí está ese. Bueno, seguimos, gente. Aquí ha quedado la fábrica. Continuamos por este lugar. Unos tarros ahí de basura, preparados seguramente ya para mañana, para que lo recoge. Esta es por parte de afuera de la fábrica. Bueno, aquí han dejado algo ahí, pero este es el portón y esta es la pared de la fábrica esta antigua de olivos. Vamos a ver, ¿hay alguien ahí? ¡Halo! No hay nada. Así como lo habían construido. Bueno, quedó para la historia, papá. Uy, y aquí ahí se ha salido, ha crecido ese olivo ahí, wow. Un poco tenebroso, ¿no? Vamos, seguimos. Por allá un tractor. Es de los que trabaja seguramente ahí en la... Es de los que trabaja seguramente ahí en los cerros estos de la plantación de olivo. Ahí. Cooperativa de Consumo El Pilar. Año de 1977. Eso, El Pilar. Wow. Y sigue las imágenes espectaculares del atardecer. Qué lindo, La verdad que me ha impresionado, pues. Muy bonito, ¿sabes? Aquí hemos llegado al Pilar. Bueno, aquí se reunían las personas cuando no había agua potable en este lugar. Se venían y venían aquí y recolectaban el agua potable para poder tomar. Y no solamente las personas, también los animales, las vacas, los caballos, los perritos, todos venían acá y tomaban agua. Les estoy hablando hace muchísimos años, yo creo que estaríamos hablando unos 100 años que pasó esto aquí, donde las personas venían
a este lugar. Pero bueno, lo han dejado aquí como una reliquia. Lo tienen bien cuidadito, la verdad. Ahí está, bien pintadito, con su placa ahí. Ahí podemos ver. Ahí tiene su respectiva plaquita. Por aquí también. Y ahí dice El Pilar. Para las personas también ciegas, aquí lo pueden leer. Y aquí dice: lugar característico de Los Corrales, debido a que era uno de los puntos del municipio donde los corraleños se abastecían de agua. Por un lado, conseguían de aquí el agua para el consumo de las familias. También las mujeres lavaban ropa e incluso era el lugar para dar de beber al ganado. Este lugar sigue manteniendo su estructura original, aunque ha sido restaurado en distintas ocasiones. Y ahí está en inglés para los turistas: Unión Europea. Ahí está. Deposite su aceite usado en botellas de plástico. Ahí. Voy a guardarlo ahí. Y por acá dice: tu papel, cartón y papel. Vidrio, el verde. Y este, solo envases de plástico, latas y lo demás. Ahí está. Puro plástico. Y por acá vamos a ver, dice: esta es la ropa. Para tirar ropa, gente. Ahí dice. Ahí tiras tu ropa, tus zapatos, van para ahí. Bueno, hey, la persona dejaba ahí su zapatito, no lo quiso tirar, yo creo, aquí. Y el cartón, ese cartón pues va allá, pero alguien lo dejó acá, no quiso moverlo. Bueno, aquí me he encontrado con unos chavales, me están llamando ahí, vamos a hablar con ellos un ratito. ¿Cómo estamos, chavales? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué dice? Con las noches. ¿Con frío o qué? Frío. No está haciendo frío. Hola, saluden. Mándale saludo a la gente allá en Suecia. En Estocolmo. Saludos. Eso. Ellos están con frío, ¿eh? Ay, yo no siento frío, ¿eh? No. Suecia es más helado. ¿Dónde eres? Yo soy de Honduras, pero vivo en Suecia, 11 años. Sí, así que... ¿Cómo se llama el canal? El canal se llama Catracho Nórdico. Así que ahí están los chavales, ¿ven? En bicicleta. Ahí están, todos. Ey, ese anda con patineta, anda más moderno. Ahí, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? ¿Cómo te llamas tú? Geray. Geray. ¿Todos ustedes nacieron aquí, en el pueblo? Sí. Ah, buena. Qué bien. Han nacido aquí, gente, dice. Qué bonito. ¿Y tú cómo te llamas? Leo. Leo. Pedro. Pedrito. Pedriño. Peter. Allá en Suecia sería el Peter. Peter la anguila. Peter la anguila, la conoces, ¿no? ¿Y tú cómo te llamas? Adolfo. Adolfo se llama. Bueno, aquí he conseguido 4 seguidores más, gente. Así que ahorita les voy a pasar el canal. Dice que me van a seguir, porque seguramente ellos van a estar viendo los videos que yo voy a estar subiendo de este maravilloso pueblo, gente. Así que saluden. Nos vemos. ¡Épale! Ahí se van a ver ustedes, Saludos. Ahí está. Bueno, gente, ha caído la tarde aquí en Los Corrales. Vean ese hermoso atardecer. Y con este bonito y hermoso atardecer damos por finalizado este maravilloso video. Si este video te ha gustado, espero que te suscribas a mi canal, le des me gusta y que también le des a la campanita de notificaciones para que estés al tanto a cada uno de mis videos que yo estaré subiendo en los próximos días en este que es tu canal Catracho Nórdico. Así que, familia, espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Dios me los bendiga y ahí los vidrios. Chao.